Buenas, bienvenidos a este primer video tutorial de Scratch realizado desde el Instituto El Calero, en Telde, en Gran Canaria. Bueno, lo primero es decir cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que todo el alumnado de nuestro centro y de más allá pueda aprender a programar. Y no solo el alumnado, también el profesorado y la familia, porque es divertidísimo programar. Y además es una de las cosas más creativas y más potentes en cuanto a desarrollo de la capacidad para resolver problemas que he visto nunca. Entonces, bueno, esta es la página que vamos a usar. Es una página a la cual se accede, su dirección, por scratch.mit.edu. Luego está en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, nada más y nada menos. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es unirnos a Scratch, crearnos una cuenta. Ya yo la tengo creada, así que directamente voy a ingresar, a entrar. Una vez dentro, ya estoy en un espacio que es mío, en el cual puedo crear programas, explorar programas hechos por otros usuarios, etc. Quizás lo primero que hay que decir es que en ayuda, además de manuales, vídeos, etc., tenemos disponibles las versiones 1.4 para descargar e instalar en nuestro ordenador y la 2.0, que en cuanto deje de estar en beta, les recomiendo que la usen en vez de la 1.4, puesto que es mucho mejor. Pero todavía la están desarrollando y probándola, así que mejor esperamos a que se le quite el beta. Y bueno, vamos a crear nuestro primer programa. Hacemos clic en crear y se nos abre el editor. Entonces, bueno, antes de desarrollar nuestro primer ejemplo, conviene decir y aclarar un par de términos. El primero es, ¿qué es programar? Bueno, hoy en día todo el mundo sabe, más o menos, usar diferentes programas de ordenador. Usar. Programar no es usar un programa. Programar es hacer un programa. Y bueno, existen diferentes lenguajes de programación. Por eso, y cada lenguaje tiene su propia gramática, que es algo que siempre en lengua escuchamos y decimos ¿para qué sirve? Pues bueno, sirve para poder definir un lenguaje de programación. Por defecto una máquina solamente entiende un lenguaje, que es el código máquina, que para nosotros es imposible de entender, es dificilísimo. Y por encima de eso, gracias a los aprendizajes de gramática, ahí tiene mucho que ver Chomsky, hemos ido construyendo lenguajes de programación más cercanos al humano y más lejanos a los ordenadores, al lenguaje de código máquina. En este caso, Scratch es un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje muy cercano a nuestro propio idioma, y que nos permite escribir con mucha facilidad un programa. ¿Y qué es un programa? Pues una secuencia de instrucciones clara, ordenada, que describe de forma precisa cómo resolver un problema. Antes de hacer un programa, tenemos que hacer un algoritmo. Se hace en papel, con lápiz o con boli, y pensamos cómo resolver ese problema que nos planteamos. Es la receta, una receta detallada. No olvidemos que el ordenador es una máquina que hace operaciones muy rápidamente, pero que es muy tonta, y que hará fielmente lo que nosotros le digamos. Si le decimos un disparate, hará un disparate. Y si se encuentra en una situación ambigua, no la va a resolver, porque es tonto. Entonces nosotros tenemos que perfectamente detallar el proceso para resolver el problema que nos hayamos propuesto. Este año en matemáticas, y espero que en diferentes materias, haremos muchísimas situaciones de aprendizaje que incluirán el desarrollo de programas. Yo sinceramente lo recomiendo porque no solo es muy creativo y desarrolla mucho la creatividad, sino que es lo mejor que hay para desarrollar la capacidad de resolver problemas, como dijimos al principio. Una maravilla. Nunca he conocido algo parecido. Y mira que he aprendido un montón de cosas. Jamás me he encontrado con algo tan potente como aprender a programar. Bueno, pues vamos a saco. Lo primero que vamos a hacer es desarrollar un programa que haga algo tan sencillo como multiplicar dos números. ¿Para qué sirve multiplicar dos números? Pues por ejemplo para calcular el área de un rectángulo. Y si lo dividimos entre dos, para calcular el área de un triángulo, por ejemplo en matemáticas. Ese ejemplo nos abrirá las puertas de múltiples ejemplos, de muchísimos. Y antes de programar, lo primero que tenemos que hacer es el algoritmo. El algoritmo lo vamos a hacer mentalmente. Bueno, vamos a ver, ¿cómo puedo yo hacer un programa para que multiplique dos números? Pues lo primero será pedirle al usuario que me diga cuál es el primer número que quiere multiplicar, el primer factor. En segundo lugar, preguntarle cuál es el segundo factor, cuál es el segundo número que quiero multiplicar.
En tercer lugar, multiplicarlos. Y en cuarto lugar, dar el resultado por pantalla. Eso es el algoritmo, así de sencillo. Y ahora vamos a programar. Entonces, dentro del entorno de Scratch, que es lo que estamos viendo aquí, tenemos esta zona que es el escenario, donde se van a mover los objetos. Aquí abajo tendremos los distintos objetos disponibles. En la columna central tendremos el corazón del lenguaje de programación, las instrucciones, agrupadas en bloques, de movimiento, de eventos, de control. Y en la parte derecha el espacio de trabajo, donde vamos directamente a programar. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que me dé el primer factor. Eso está en sensores. En sensores tengo un bloque concreto que es preguntar. Entonces yo lo arrastro aquí. Voy a aumentar el tamaño para que se vea mejor. Ahí yo creo que está muy bien. Voy a preguntar ¿cuál es el primer factor? Eso me devolverá en una variable, y aquí es donde se ve la relación de la informática con las matemáticas. La informática es casi, se podría decir, una rama de las matemáticas. La matemática es básica. Pues eso que en álgebra siempre hablamos de variables incógnitas, se usa en informática. De hecho, la informática es perfecta para entender qué significa una variable. ¿Qué es una variable? En este caso, respuesta es una variable. Es el valor que va a introducir, a priori desconocido, el usuario por el teclado. Y eso se guardará en una zona de la memoria del ordenador. Es esta variable de aquí, respuesta. Lo primero que voy a hacer es crear una variable en memoria, y eso se hace en datos. Voy a crear la variable y voy a llamarlo factor 1. Y la siguiente instrucción que voy a ejecutar es fijar factor 1 a, y vuelvo a sensores, respuesta. ¿Qué va a hacer esto? Pues cuando le pregunte al usuario cuál es el primer factor y el usuario lo introduzca por teclado, esa respuesta se va a guardar en una zona de memoria, en una variable que se llama factor 1. Esto lo voy a repetir para pedir el segundo factor. Luego arrastro esto aquí y pregunto ¿cuál es el segundo factor? Y vuelvo a repetir la operación. Me voy a datos, creo otra variable, factor 2, fijo el factor 2 a respuesta, y ya tengo en factor 1 el primer elemento y en factor 2 el segundo elemento que tengo que multiplicar. Ahora los voy a multiplicar, pero claro, al multiplicarlos, ese resultado lo voy a almacenar en una tercera variable. Esa variable, por fin vemos una variable que no se llama X, ¿no? Curioso. Bueno, pues vamos a crear una variable que se llama producto o resultado, como nosotros queramos. Los nombres de las variables son importantes, tienen que ser nombres significativos. Muevo el fijar producto, fíjense que yo aquí podría seleccionar la variable que quiero cambiar. ¿Producto a qué? Pues a la multiplicación de factor 1 por factor 2. Eso está en operadores. Arrastro la multiplicación, la pongo aquí, me voy a datos, inserto factor 1 en el primer hueco, cuidado de que no se inserte en otro sitio, factor 2 en segundo hueco, y ahora ya tengo mi resultado hecho. Ya le estoy diciendo a la máquina cómo multiplicar dos números. Ella se encarga de multiplicarla, y ahora me falta decir el resultado. Me voy a apariencia y allí muevo decir el resultado es, dos puntos, espacio en blanco. Pero claro, ¿cómo hago yo ahora para que me diga el producto, que es el resultado realmente? Pues en operadores hay una concreta que se llama unir. Entonces, esto que copié aquí directamente, no me permite copiarlo. A ver si me permite con el control C. Control C, ahora control V, bingo, y ya lo pego aquí. Esto de aquí lo voy a borrar y esto lo voy a empotrar aquí. Fíjense, voy a decir la unión y ahora voy a unir estas dos cadenas de caracteres, estas dos palabras. El resultado es dos puntos, y ahora aquí ¿qué voy a hacer? Pues meter en datos el producto. ¡Voilà! ¡Qué lindo! Y qué fácil. De esta forma el programa me dirá el resultado es, y me dirá directamente el resultado. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos que decirle cuándo se ejecuta el programa. Entonces me voy a eventos y tengo muchos. Cuando se presiona una tecla, cuando recibo un mensaje. Voy a mover al presionar la bandera, que es el básico. Es esta banderita de aquí. Cuando yo presione la bandera empezará a ejecutarse el programa, ¿vale?
Estas variables de aquí, que se muestra el resultado, ahora mismo están a 0, podría estar cualquier valor, las voy a ocultar para que no me ocupen la pantalla. El fondo de pantalla, el escenario, lo voy a cambiar porque es que está un poco soso, ¿no? Entonces aquí, uy, que no se me ve porque tengo la pantalla muy grande. A ver, chiqui. A ver. Bueno, tengo problemas porque el grabador de pantalla se superpone. Aquí abajo podríamos editar el escenario y poner un escenario distinto, ¿vale? Importante. Vale. A ver. Vale. Aquí tengo el programa. ¡Yo, qué grande! Le quito el tamaño un poquito. Ahí. No puedo cambiar el fondo porque no se me abre aquí la ventanita, en fin. Pero aquí abajo, por aquí abajo, te permite cambiar el escenario. Voy a hablar con el gatito, voy a trabajar con el gato. El gato tiene disfraces, aquí están, ¿vale? Pues yo podría coger y cambiar el disfraz del gato y poner otro usuario distinto. Entonces, aquí, en nuevo disfraz, voy a elegir un disfraz que sea un poco más significativo. A ver, voy a utilizar el chico 1, voy a dar OK, ya tengo un tercer disfraz. Y voy a insertar el chico 2, el boy B. Le doy OK. Y los gatos no los quiero en mi objeto. No quiero el disfraz de gato, lo elimino. Y mi objeto en realidad es el chico, ¿no? Esto está muy bien porque fíjense que el disfraz de pensando lo puedo usar para cuando vaya a hacer la multiplicación. Y el disfraz de este de aquí lo puedo usar al principio para pedir los factores y demás. Entonces, si yo me voy a programa, en apariencia, yo puedo fijar el disfraz, cambiar disfraz, lo voy a poner aquí al principio, al boy A. Es decir, que el boy A, lo voy a comprobar, es el chico pues saludando y preguntando, ¿no? Va a saludar, va a preguntar, bueno, va a preguntar en realidad, y aquí, justo antes de decir el resultado, lo voy a cambiar para que piense un poquito, ¿vale? Y así parece como que está calculando el hombre, ¿no? Claro que aquí debería ser una pausa. Eso está en control. Voy a hacer una pausa, voy a esperar un segundo. Y ahora en apariencia voy a mover el disfraz que tenía al principio, el A. Y así da la sensación de que el hombre pues está trabajando y pensando para resolver nuestra multiplicación. Lo voy a ejecutar. El chico llega y dice, ¿cuál es el primer factor? Yo pongo 12. Ahora mismo estamos justo en esta línea de aquí. Le doy a la flechita o le doy al Enter. Acaba de meter en factor 1 la respuesta. Si yo me voy a datos y hago que se muestre el factor 1, fíjense que el factor 1 vale 12. ¿Vale? Lo voy a quitar. ¿Cuál es el segundo factor? Uy, qué tos. El 13. A la flechita o al Enter. El hombre se quedó pensando y cambió de disfraz. Y una vez espera un segundo, da directamente el resultado. Fíjense que si nosotros mostramos ahora el factor 1, el factor 2 y el producto, uy, fatal. El factor 1 vale 12, el factor 2 vale 13 y el producto vale la multiplicación. Fíjense, esto es un programa en Scratch. Y felicidades si es la primera vez que programan. Han hecho un programa. Es decir, el usuario usará el programa presionando en la banderita y poniendo los elementos que necesite, cuánto vale el factor 1, cuánto vale el factor 2. Pero el programa en sí es este. Nada, este es el primer video tutorial. Veremos muchos. Un saludo, cuídense y prepárense para disfrutar. Hasta luego.